Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos al primer programa de análisis de noticias internacionales y de carácter de seguridad mundial del año 2024. Gracias a todos por ser seguidores de este canal a través de todo el año 2023. En el programa de esta noche comenzaré primero hablando de dos noticias que se expusieron en la zona privada del foro, que naturalmente son parte de los beneficios de pertenecer a nuestra zona privada. Comencemos. El domingo los hutíes fueron exitosos en impactar con un misil el barco mercante Maersk Hangzhou, que fue atacado por misiles y botes tripulados. También se informa que los hutíes estaban demandando que el capitán del navío cumpliera con sus instrucciones, mientras que el capitán estaba efectuando llamadas de auxilio a los barcos de guerra de la coalición, donde se reporta que el navío de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, de nombre USS Gravely, derribó dos misiles que fueron lanzados contra el barco mercante de contenedores, y el portaaviones Dwight D. Eisenhower envió dos helicópteros que, al ser atacados con armas de fuego por los hutíes desde las lanchas, abrieron fuego hundiendo a 3 de las 4 lanchas que estaban participando en este ataque contra el barco mercante de contenedores. Un portavoz de los hutíes indicó de que 10 miembros del personal naval de los hutíes que alegadamente participaron en este ataque se presume que están muertos o desaparecidos en el Mar Rojo. Producto de este incidente, la compañía naviera suspendió el tránsito de sus embarcaciones por el Mar Rojo durante las próximas 48 horas. Aunque aparentemente el barco de contenedores fue impactado, no se reportaron ni fuegos, ni heridos, ni fatalidades. Este sería el primer enfrentamiento directo entre los hutíes y la coalición de navíos de guerra que están protegiendo el tránsito mercante a través del Golfo de Adén y el Mar Rojo. Supongo que durante las próximas 48 horas se hará un informe mucho más completo sobre este incidente, donde hasta ahora no sabemos cuál va a ser la reacción de los hutíes. Un portavoz de los hutíes llamado Yahya Sarré dijo que los hutíes, respaldados por Irán, van a continuar realizando sus deberes religiosos, morales y humanitarios, apoyando a los palestinos, y que se van a enfrentar al comportamiento peligroso de los Estados Unidos, que va a sufrir severas consecuencias, donde este portavoz le solicitó a todos los yemeníes, a los árabes y a los musulmanes que deben estar vigilantes y prepararse para todas las opciones posibles para enfrentarse contra la escalada de los Estados Unidos en su apoyo a los sionistas. En diferentes artículos publicados después de este incidente, se indica de que es muy posible que los Estados Unidos y el Reino Unido estén planeando operativos conducentes para realizar ataques contra posiciones de hutíes dentro de Yemen, si sus actividades hostiles no se detienen. De esto ocurrir, naturalmente, sería una expansión relacionada a la guerra en la Franja de Gaza. Estos artículos también indican de que ciudadanos temerosos de que Estados Unidos y el Reino Unido ataquen a Yemen están huyendo del país hacia el otro lado del Mar Rojo, buscando refugio en el país de Djibouti, donde la Marina de Guerra de los Estados Unidos tiene una pequeña base naval. Algo que no podemos considerar que es simplemente una casualidad es que un barco de guerra de Irán, que alegadamente es el que ven en la pantalla en estos momentos, cruzó el estrecho entre Yemen y Djibouti para entrar al Mar Rojo, donde naturalmente
debe estar navegando rodeado y monitoreado por barcos de guerra de la coalición. Se desconoce el propósito del barco de la Marina de Guerra de Irán en el Mar Rojo y cuál va a ser su función relacionada a los ataques de los hutíes en contra de la marina mercante que transita por ese espacio de mar. El gobierno de Irán no ha hecho ninguna declaración que yo sepa al respecto al momento de yo estar preparando estas noticias. Quiero hacer la aseveración que un reportaje indica que mientras Casablanca está evaluando cómo proceder contra los hutíes, o sea, si se van a efectuar ataques contra posiciones de los hutíes en Yemen, por otro lado, el Reino Unido, por conducto del secretario de la Defensa de ese país, dijo que los británicos no van a titubear de tomar acción directa si continúan los ataques a los barcos mercantes que transitan por el Mar Rojo y que van a proteger la libertad de navegación a través de ese espacio de mar. Dijo que los hutíes tienen que entender que el Reino Unido está comprometido en tomar acción contra los responsables de ataques y secuestros ilegales en esa zona marítima. El nuevo secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, el ex primer ministro David Cameron, mediante una llamada telefónica al Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, le dijo a Irán que tiene que envolverse para que los hutíes detengan inmediatamente sus ataques en el Mar Rojo. Por otro lado, tenemos que recordar que barcos asociados con Israel navegando por el Golfo Pérsico han sido atacados por misiles provenientes de Irán, donde uno de estos casos se suscitó en abril del año 2021, donde el carguero llamado Hyperion Ray, que fue impactado por un misil lanzado desde Irán. Estos ataques utilizando misiles provenientes de Irán pueden haber sido lanzados por la Marina de Guerra de Irán o por las Fuerzas Revolucionarias Islámicas de Irán. Por ende, debe haber cierta preocupación de cuáles son las verdaderas intenciones de este barco de guerra de Irán en el Mar Rojo. Las dos preguntas que nos tenemos que hacer: ¿este barco es para unirse a los hutíes atacando barcos mercantes en el Mar Rojo? ¿O será que está presente como un disuasivo para que la coalición no se atreva a atacar blancos hutíes dentro de Yemen? En otras noticias, como era de esperarse, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un terrible ataque utilizando drones contra Ucrania en víspera del Año Nuevo y en la madrugada del primer día del año 2024, donde pese a que las defensas de Ucrania pudieron interceptar la inmensa mayoría de los drones lanzados contra Ucrania, se reportó que por lo menos hay 27 civiles fallecidos y más de 100 heridos. Desde que Putin comenzó su ataque indiscriminado contra Ucrania, la suma de los fallecidos debe superar hasta este momento las 100 víctimas. Estos ataques van a continuar porque de los labios de Putin salió la frase de que iba a intensificar los ataques en Ucrania en venganza al contraataque hecho por Ucrania en la ciudad de Belgorod. Voy a repetir, de que iba a intensificar los ataques en Ucrania. Putin sigue insistiendo de que todos los ataques de Rusia utilizando armas de alta precisión están impactando blancos militares, aunque las evidencias y las fotografías reflejan que Rusia está atacando a la población civil de Ucrania, lanzando drones y misiles que están impactando residencias, edificios de apartamentos, hoteles, teatros, cafeterías, mercados y hasta un hospital de maternidad en la ciudad de Dnipro. En otra parte del mundo, según varios medios noticiosos, se indica de que Kim Jong-un le ha solicitado
a su alto mando militar emplear la fuerza máxima contra Corea del Sur y los Estados Unidos si inician un conflicto. También han publicado de que Kim Jong-un clasifica a Estados Unidos como una amenaza militar y le pidió a su ejército suprimir todo el territorio surcoreano, movilizando todos los medios físicos, que incluye las fuerzas nucleares de Corea del Norte. También dijo que no buscará una reconciliación y reunificación de las Coreas, debido a la crisis incontrolable que ha provocado Corea del Sur y Estados Unidos. Si los periódicos están traduciendo de forma correcta las palabras de Kim Jong-un, esto para mí es bien curioso y es revelador, porque las palabras que alegadamente dijo Kim Jong-un, prácticamente lo que está diciendo es que sus generales tienen el control del armamento nuclear de Corea del Norte. Así que no es como en Rusia y en los Estados Unidos, donde es el presidente el que tiene el maletín con el famoso botón nuclear. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces es: ¿cuáles son los generales que tienen el poder para lanzar las armas nucleares de Corea del Norte? Y si son personas equilibradas y racionales. Antes de mencionar la próxima noticia, quiero que ustedes recuerden los incidentes que se han suscitado durante muchos meses y años, donde barcos provenientes de Turquía, que han sido interceptados por las autoridades de Israel, han descubierto cargamento bélico destinado para el grupo Hamas en la Franja de Gaza, siendo Turquía uno de los puertos de salida para el armamento que utiliza este grupo armado. También tenemos que recordarnos que Israel ha removido personal de sus embajadas y le ha indicado a sus ciudadanos que no viajen a Turquía, ya que el gobierno de Turquía es uno de los santuarios de Hamas y de Hezbollah para conducir reuniones con Irán. Y se han suscitado alertas de posibles actos terroristas en contra de los turistas israelíes que visitan a Turquía. A lo anterior, tenemos que añadir que Turquía se ha rehusado a catalogar a Hamas como un grupo terrorista, donde para él son héroes peleando por su soberanía, donde en todo momento, incluyendo el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas, que dejó más de 1,000 civiles muertos en Israel, la posición del presidente Erdogan es que todos los actos de Hamas están justificados. Las autoridades turcas, y esta es la noticia nueva, han detenido a 33 de las 46 personas que buscaban por el supuesto crimen de espionaje para Mossad, el servicio de inteligencia exterior de Israel, donde en estos momentos continúan con la operación para arrestar a las 13 personas restantes. Las órdenes de captura salieron de la Oficina contra el Terrorismo de la Fiscalía General de Istambul. Las detenciones se llevaron a cabo en operaciones simultáneas organizadas por las fuerzas de seguridad en 57 localidades de 8 provincias del país. A las noticias de decisiones controversiales tomadas por el presidente Erdogan, tenemos que añadir que se ha ordenado prohibirle el paso a través del estrecho del Bósforo a unos navíos especializados en remover minas explosivas que afectan el tránsito comercial que ha donado el gobierno británico al gobierno de Ucrania, o sea, que son en estos momentos barcos ucranianos. El presidente Erdogan alega que estos barcos violan la Convención del año 1936, aunque no son barcos de guerra, no son barcos ofensivos, no son barcos utilizados para realizar ataques
donde su única función es remover minas explosivas que representan un peligro nefasto para la navegación comercial en el Mar Negro. La decisión de Erdogan naturalmente le conviene mucho al presidente Putin, donde aquí hay una curiosidad legal, porque el tratado del año 1936 se refiere a cuando hay una guerra declarada, y Rusia en ningún momento ha declarado un estado de guerra contra Ucrania. Siempre se ha mantenido de que es una operación militar especial y no una declaración de guerra. La pregunta que yo me haría es ¿cuántos barcos relacionados a la Marina de Guerra o a las Fuerzas Armadas de Rusia, Turquía ha permitido que transite por el estrecho de mar conocido como el Bósforo? Relacionado a la crisis bélica en Israel, vamos a comenzar indicando que al menos 9 soldados sirios murieron y más de 2 docenas resultaron heridos por ataques perpetrados por ISIS contra posiciones del ejército de Assad en la provincia oriental de Deir al-Sur. Estos ataques son evidencias de que los reclamos por el presidente Donald Trump y por el presidente Vladimir Putin de que exterminaron a ISIS en Siria son falsos. Aquí supongo que aplica el viejo dicho que dice que hierba mala nunca muere. Además, un portavoz militar de Israel informó que se activaron las sirenas en el norte de Israel por 2 lanzamientos de proyectiles provenientes de Siria, donde afortunadamente ambos proyectiles cayeron en campo abierto y no se registraron víctimas ni edificaciones destruidas. Concurrentemente, el grupo Hezbollah condujo diferentes ataques a blancos en el norte de Israel, que como respuesta a todas estas hostilidades, Israel ordenó ataques contra la infraestructura de la milicia chií libanesa y sus puestos de lanzamiento de misiles y drones, así como objetivos en Siria en 2 contraataques en un lapso de apenas 2 horas. Otra noticia de extrema importancia es que Irán ha triplicado en las últimas semanas su producción de uranio enriquecido al 60%, que es una pureza cercana a la que se necesita para tener un arma nuclear efectiva, donde se alega que su producción mensual ha subido a casi 9 kilogramos mensuales. Estos son los alegatos del Organismo Internacional de Energía Atómica, conocido como la OIEA. El país de Sudáfrica, antes de terminar el año 2023, presentó una querella formal en la Corte Internacional de Justicia en Hague, también conocida como la Corte de La Haya, acusando a Israel de estar cometiendo actos de genocidio en contra de los palestinos. Es curioso para mí de que esta acusación sale de uno de los países miembros del BRICS, que como saben, dicha organización tiene como política interna de que todo lo que hace un país con su gente no es asunto de los demás países, porque es una usurpación de su Estado soberano. También es curioso que la acusación la hace un país que no es árabe, no tiene descendencia de países del Medio Oriente y que solo el 5% de su población practica el Islam. Por lo tanto, no es un país musulmán. Mientras que ninguno de los países que comparten la misma descendencia, la misma etnia, la misma religión musulmana, no han presentado una querella formal en la Corte de La Haya, condenando a Israel. Como les he mencionado anteriormente, recordemos que al igual que los Estados Unidos, que Rusia, China, Venezuela, Cuba y otros países
que ahora mismo no se me vienen a la mente. El gobierno de Israel no reconoce la autoridad de la Corte Internacional de Justicia. En las noticias anteriores mencioné sobre muertes de ciudadanos de Israel por actos hechos por palestinos en la ciudad de Hebrón y en un poblado en el centro de Israel. Y no les mencioné que las muertes por las Fuerzas Armadas de Israel en Cisjordania no se han detenido, donde durante el día de hoy salió un reportaje que indica que las muertes de palestinos en la zona de Cisjordania desde el 7 de octubre suma a 320 fatalidades. Esto no incluye las muertes desde el primer día de enero del año 2023, donde, si no me falla la memoria, en una de las noticias que yo presento prácticamente diariamente mencioné que el número de muertes en Cisjordania antes de comenzar la guerra en la Franja de Gaza era más o menos 250. Así que podríamos decir con seguridad de que en el año 2023 en Cisjordania fallecieron casi 600 personas durante todo el año 2023. Mientras que en la guerra de la Franja de Gaza ya hay más de 22,000 muertos, según las cifras ofrecidas por las autoridades palestinas. El primer ministro de Israel, el señor Benjamín Netanyahu, ha dicho que se van a remover cierta cantidad de tropas de la Franja de Gaza, pero al mismo tiempo dice que la guerra se va a extender por gran parte del año 2024. Y no podemos olvidar que la semana pasada dijo que los ataques van a ser más intensos, que es una frase similar a la de Putin en Ucrania, que dijo que los ataques se iban a intensificar. Así que podemos esperar que la muerte de civiles en estos dos conflictos bélicos va a subir considerablemente por un factor de cientos con cada semana que pase. En resumen, para no aburrirlos con detalles, el gobierno de Israel alega que ha matado docenas de militantes de Hamas en el norte de la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas y que sus aviones de combate y sus tanques han aumentado la magnitud de sus ataques y bombardeos en el extremo sur de la Franja de Gaza. Y además, residentes palestinos alegan que hay severos enfrentamientos en la zona conocida como el campamento de refugiados Al-Bureik, donde, si esto es cierto, la cantidad de fallecidos durante las últimas 24 horas se podrán contar en decenas de muertos adicionales en esta guerra. Sin alinearse con ninguna facción en la crisis de la Franja de Gaza, tenemos que entender que de la misma manera que se apunta el dedo acusador a Israel de que tiene el poder de detener esta guerra para que no siga muriendo gente inocente, de la misma forma los comandantes de Hamas tienen el poder para proteger a su población e impedir que sigan muriendo inocentes. Pueden soltar a todos los rehenes que tienen apresados y pueden entregar sus armas. No nos podemos olvidar de que el grupo armado Hamas le quita la vida a su propia gente si entienden que uno de los suyos está en contra de ellos. O sea, que ellos no toleran ninguna oposición o disidencia contra su movimiento yihadista en contra de Israel. Como siempre he dicho, aquí la situación es bien compleja, y si no ha habido paz durante siglos, nunca existirá la paz en el futuro. En otra parte del mundo, como saben, hubo un poderoso terremoto en Japón de una magnitud entre 7,4 a 7,6 en la escala de Richter, donde se indica de que más de 1,000 casas, residencias y negocios han sido destruidos
y que hasta este momento hay 48 personas que fallecieron durante este evento sísmico. Aunque la prensa no le ha dado mucha importancia, sí hubo un comunicado del gobierno de Japón diciendo que las plantas nucleares estaban operando de forma segura, donde no dieron información si sufrieron daños leves. El gobierno de Japón le aseguró a toda su población de que no existe ningún peligro con respecto a la operación y al estado de las plantas nucleares del país. En Corea del Sur, por poco ocurre un magnicidio, ya que un líder de la oposición que corrió para la presidencia en el año 2022, donde perdió por pocos votos, fue atacado con un arma filosa que le abrió una herida en su cuello. El perpetrador de 66 años de edad ha sido detenido. Hay poca información sobre la condición del político Lee Jae-myung, que se espera que corra para la presidencia en el año 2027. Sin temor a equivocarme, podemos decir que el año 2024 ha comenzado pintado de sangre. Y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 48 horas. Recuerda recomendar este canal y de compartir estos videos. Hágase miembro del canal y aprieta la campanita para enterarse de cuando publico un nuevo video. Ayude a que este proyecto siga creciendo. Mil gracias a los que se han convertido en patrocinadores de este canal mediante los Super Thanks o haciéndose miembro de nuestra zona privada. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.